Comenzamos. Muy buenas tardes, Voces del Periodista, el programa que conduce Celeste Sáenz de Miera y el portal TV Anunciación que conduce también la periodista Tere García Ruiz. Les damos la muy cordial bienvenida a este programa en donde tendremos un viaje muy rápido por el Medio Oriente para ver la apertura geopolítica que tiene la participación de un pequeño país de grandes dimensiones históricas que trascendió con su movimiento independentista, me refiero a Argelia, que ahora está resurgiendo de nueva cuenta como mediador estratégico para las negociaciones de paz en el Medio Oriente, al lado de todos los países que están contribuyendo del área al proceso negociador de paz en este país, en donde actúa de manera ha irrumpido el ISIS, o sea, el Estado Islámico que es financiado básicamente por Arabia Saudita y otros países que contribuyen a este Estado terrorista y que es parte de una serie de actores que han desestabilizado toda la región y que no solo han atacado en Siria, sino en otras partes del mundo, particularmente en Europa, en Francia, en Bélgica y en los mismos Estados Unidos. En la imagen estamos viendo cómo la parte superior constituida por Rusia y lo que es la zona de Eurasia. Eurasia es la parte que los viejos geopolitólogos, sobre todo los de origen alemán e ingleses, destacaban como quien controlara esta región controlaría controlaría el mundo. Hoy es esta parte en donde extiende buena parte su influencia geopolítica Rusia como nación, como país que ha cambiado su estructura económica a partir del cambio de orientación ideológica y económica cuando desbarató, cuando cayó el muro de Berlín y se constituyó en un país y todo lo que eran sus satélites se independizaron y ahora forman parte cada uno de ellos de naciones independientes. En este proceso de reconstrucción de Rusia como potencia, los Estados Unidos y sus aliados en el Medio Oriente se fortalecieron, pero el proceso en este camino también Rusia ha venido recuperando su vieja zona de influencia en el Medio Oriente y la participación desde el año pasado en el conflicto de Siria ha cambiado los puntos de equilibrio, ha modificado a los participantes y quienes están toda la ecuación geopolítica, geoestratégica para quienes veían ya un triunfo definitivo de parte de los aliados norteamericanos y del ISIS para derrumbar el gobierno de Yasser Arafat en Siria. Esto ha tenido un giro decisivo y ahora más con la intervención de Argelia, como lo vamos a ver en este programa. Pasamos a la siguiente imagen. En esta imagen estamos viendo cómo los países que integran la región y que son decisivos
para la recomposición geopolítica de toda esta región del Medio Oriente, como lo son sin lugar a dudas Irán, Turquía, Egipto y la propia Argelia de la que estamos hablando. Entonces, en la ecuación de todos los países que estaban participando a favor de la alianza de Arabia Saudita con los Estados Unidos, esto se ha modificado cuando Irán se incorporó de lleno como potencia activa en la región al reconocerse en las negociaciones su participación en la comunidad internacional en el momento en que las negociaciones sobre su arsenal nuclear fueron aceptados por todas las potencias participantes europeas y también por parte de Rusia. En ese momento, Irán entró en la escena del Medio Oriente también como un activo a favor y en contra de los combatientes de ISIS y del lado de Siria. Pasamos a la próxima lámina, por favor. Entonces, aquí en esta lámina estamos viendo quiénes son los participantes en el conflicto sirio. Por un lado vemos en la parte superior a todos los activos con los que cuenta el gobierno sirio, su ejército, sus fuerzas armadas, sus fuerzas navales, y por el otro lado vemos quiénes son los aliados que están en contra de Siria, y ahí vemos anotados a Turquía, pero como veremos más adelante inmediatamente, Turquía, después del golpe de Estado que intentó derrocar al primer ministro Tayyip Recep Erdogan, él inmediatamente se trasladó a Rusia a negociar con Vladimir Putin, y esta posición se desactivó del bloque de países que participan a favor de ISIS, y se está desarticulando esta alianza. Por el lado a favor de los países que apoyan y que están combatiendo directamente en Siria, desde luego, como comentábamos, está el propio ejército de sirio, esta parte ya se salió Rusia, pero siguen combatiendo ahí milicias republicanas de Irán, y ahora también continúan participando ahí milicias de Hezbollah, que es parte del partido político en Líbano, pero que son milicias muy significativas y que se han destacado, son conocidos globalmente por su participación, por su aportación a lo que se ha venido a denominar como guerra híbrida. Hezbollah derrotó al ejército israelí por primera vez en la historia de este poderoso ejército en una incursión en Líbano, y a partir de ese momento, cuando la derrota unilateral se le impuso por Hezbollah, los expertos, los estrategos se preguntaron qué había sucedido al ejército más poderoso en la región, y la respuesta fue que había surgido un nuevo tipo de guerra especial con los combatientes de Hezbollah, y a esto se le ha denominado guerra híbrida. Y desde luego esta guerra híbrida ha venido evolucionando porque las guerrillas de Hezbollah, las milicias de Hezbollah eran fundamentalmente de carácter rural, y ahora en los combates en Siria han tenido una fuerte participación de carácter urbano. Es decir, la guerra moderna
es una guerra que se ubica fundamentalmente en las zonas urbanas, y lo que estamos viendo en el teatro de acontecimientos de Siria es fuertemente todo un proceso de conocimientos diferentes hasta los que teníamos hoy sobre los procesos modernos de negociación internacional y de paz. Así estamos viendo cómo en este mapa los participantes en la guerra de Siria han tenido un cambio muy importante y están modificando no solo el escenario de guerra, sino los paradigmas en los que descansaba la concepción de la participación de las potencias en la zona de conflicto del Medio Oriente, fincada fundamentalmente en los recursos petroleros. Y en los recursos petroleros, en la disputa, sobre todo para quien los disponía para este siglo XXI, a través de lo que serían los modernos transportes, los transportes que son del petróleo y del gas, que son los acueductos y los oleoductos, como veremos en la negociación que se dio ahora con Turquía y Rusia en la siguiente lámina. El presidente turco Tayyip Recep se trasladó una vez que fracasó el golpe de Estado, en donde se vieron involucrados importantes grupos de carácter militar opuestos a su mandato. Fracasó este golpe militar, lo veremos en detalle, pero sí es muy importante decir que el reconocimiento y la búsqueda de apoyo y el contacto de Rusia con el Tayyip Recep Erdogan en los momentos críticos cambió la balanza de carácter estratégica en los resultados del golpe de Estado, como lo veremos en el próximo bloque.
Continuamos con voces del periodista que conduce Celeste Sáenz de Miera, con Rodolfo Sánchez Mena participando hoy en el análisis de la circunstancia por la que está pasando el Medio Oriente a partir de la participación de un nuevo jugador estratégico en la región, la incorporación de Argelia en el proceso de negociación de paz en Siria. La participación de Argelia va a ser decisiva por el carácter que tiene de negociador, no solo con Europa, por ser un importante proveedor de gas con Francia, con Alemania, con Italia. Es una potencia energética Argelia, pero también por su posición que guarda de buena relación con sus vecinos después del derrocamiento de su vecino libio. Es decir, esto cambió, recolocó las piezas en el Medio Oriente cuando los Estados Unidos, cuando el gobierno de Obama, cuando la señora Hillary Clinton, como secretaria de Estado, apresuró el derrocamiento del líder Muammar Gaddafi en Libia y desarticuló las piezas estratégicas del juego en el Medio Oriente para llevar a cabo un posicionamiento agresivo y de cerco contra Rusia con sus aliados de Arabia Saudita, los países de mayoría chiita, y cercar a Rusia y sus aliados, debilitarlos y liquidarlos como en el papel que juegan en esta región. Pues bien, esto pues ha tenido sus consecuencias y una de ellas es ahora la participación de Argelia, que se incorpora como un importante negociador estratégico, como una potencia de gran prestigio por todos sus antecedentes de los que hablaremos más detalladamente. Pero estábamos en el momento del encuentro entre el líder de Turquía y el líder ruso a partir de la circunstancia, de la coyuntura del golpe de Estado en Turquía para obligar o para derrocar la participación turca a favor de ISIS y presionar por el derrumbe de la resistencia del gobierno de Yasser Arafat. Esta situación se ha modificado cuando anteriormente los Estados Unidos habían fortalecido al líder turco y lo habían colocado como uno de los aliados estratégicos más importantes para los fundamentalistas de ISIS. Les compraban petróleo, impedían y rompían las líneas de abastecimiento de los opositores al propio gobierno turco, de los kurdos que están luchando a favor de Siria. El papel que estaba jugando Turquía pues era un papel muy importante en el apoyo logístico, en el apoyo al financiamiento, en el apoyo en la retaguardia de ISIS. Y esto pues empujaba y animaba aún más el avance de ISIS para derrocar al gobierno constituido de Siria. Pero esta circunstancia cambió cuando no pudieron derrocar al primer ministro y lejos de ello, él
se fortaleció y encarceló a toda la facción que venía apoyando y que era parte de la operación contra Rusia y a favor de ISIS. Inclusive el piloto que derrumbó uno de los aviones rusos de combate fue entregado a Rusia para ser allá juzgado como un actor al servicio de las potencias. Es decir, esta participación de Rusia con Turquía cambia la ecuación de la región, pero además amplía la negociación geoestratégica de Rusia con la posibilidad ahora sí de llevar a cabo un gasoducto que es de suma importancia para el abasto de gas para Europa, como lo vemos en la imagen que estamos viendo, que es el traslado por un gasoducto subterráneo que va a atravesar por todo el mar y va a ir a dar a una de las bases entre Turquía y Grecia para abastecer Europa. Es decir, este oleoducto, que es ahora conocido como el oleoducto hacia Turquía, es decir, es ahora de carácter, es muy importante porque va a dar salida al gas y representa no solo un aspecto de negociación en cuanto a venta de gas por los millones de metros cúbicos que va a abastecer a la misma Turquía para elevar su potencial productivo, sino también para romper el bloqueo con Europa que establecieron los Estados Unidos por Crimea, cuando Crimea se reincorporó a Rusia. Este giro de 180 grados va a debilitar una alianza política muy importante entre una facción norteamericana y la alianza que tiene con Israel y con Inglaterra. Es decir, esto es la importancia de las negociaciones con Turquía y que abonan a favor de la paz en Siria. Es decir, aquí estamos viendo de nueva cuenta los elementos de negociación, de acuerdos diplomáticos de alto nivel y cómo estos repercuten en la transformación definitiva que está viviendo nuestro planeta a principios del siglo XX, y se mete estos acuerdos de lleno en las elecciones norteamericanas, cambiando la ecuación, cambiando las fórmulas e influyendo seriamente en la orientación que va a tener los resultados de la elección presidencial norteamericana. Gane quien gane en los Estados Unidos, el señor Trump o la señora Hillary, de cualquier manera ya este cambio ya modificó la política norteamericana y la de sus aliados, como veremos en el próximo bloque.
Continuamos con el programa Voces del Periodista que conduce Celeste Sáenz de Miera. Estamos viendo hoy un programa en donde se destaca la participación de Argelia en las negociaciones de paz de Siria y el papel que tiene tan relevante este país después de haber jugado un papel destacado en la guerra de liberación contra Francia. Ahorita que nos pongan la lámina respectiva de Argelia, veremos el contenido que tiene este país. Aquí estamos viendo ya la producción que tiene hoy de Rusia. Ha cambiado su producción de armas, dice Bloomberg, la cadena de información económica, financiera, neoyorquina, nos está haciendo ver cómo Rusia está dejando de vender armas y ahora está vendiendo alimentos. Esto es sorprendente. ¿Por qué es sorprendente? Primero porque las armas, los alimentos se están convirtiendo en un factor también de negociación geoestratégico, porque sus principales compradores de trigo para Rusia son Egipto, Turquía, Irán, o sea, son estos países que juegan un papel decisivo en la región. Ahora Rusia es el primer productor de alimentos del mundo. Esto es un cambio sorprendente. ¿Por qué está sucediendo esto después de que Rusia fue sometido a un fuerte presión económica, geoestratégica, a partir de que Crimea se incorporó a Rusia reintegrándose después de la guerra de Ucrania, que le fue sustraída a Rusia de su área de influencia a Ucrania, y Crimea se reincorporó como parte del territorio de Rusia. Se le impusieron sanciones muy importantes a Rusia, de ellas de carácter alimentario y económico, que incluyen la no compra de gas, y con ello se le vino abajo las divisas, el valor de la moneda rusa, y la escasez de alimentos se empezó a sentir por parte de los rusos. Pero en un poco tiempo Rusia se repuso y se reorientó a la producción de alimentos, y hoy el resultado es sorprendente, reconocido por los propios Estados Unidos, de ser hoy el primer productor de trigo en el mundo, por encima de Canadá y de los Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Que la curva ascendente en la producción rusa de alimentos empieza a darse, mientras que la de los norteamericanos habían llegado a su mayor nivel de producción alimentaria global y había empezado a caer. Es decir, este es un problema que se dio no solo por la aparición de las multinacionales alimentarias, sino también por que dominan los mercados especulativos, pero también porque el nivel de producción de los Estados Unidos, la capacidad productiva, la capacidad para ampliar sus niveles de producción había llegado a su tope. Hoy estamos viendo cómo Rusia está despegando. También nos dicen los rusos que obedece al cambio climático y que esto está favoreciendo que vastas regiones de Rusia
que anteriormente no podían incorporarse a la producción de alimentos, hoy se están incorporando a gran velocidad, y esto va a hacer que Rusia se convierta en uno de los graneros más importantes de alimentos del mundo. Pero regresemos a nuestro tema y veamos cómo el papel que está jugando Argelia. Argelia es, sin lugar a dudas, un país que tiene por su historia un destacado, es un destacado jugador en la región y de gran prestigio internacional. Para quienes son de otras generaciones más jóvenes, seguramente ya olvidaron el papel que jugó, el desempeño de Argelia después de cómo se liberó de la colonia. Formaba parte muy importante de el imperio colonial francés y rompió con los lazos de dominación francesa de una manera cruenta, pero muy destacadamente con aportaciones que le son reconocidas hoy. ¿Y de qué manera lo hizo? Francia tenía un vasto imperio al terminar la Segunda Guerra Mundial, y este estaba repartido no solo en la parte de África, también en Indochina, en lo que llamaban Indochina, que es la región del sudeste asiático, y me refiero con esto a lo que es hoy la República Popular de Vietnam. Allá Francia tenía metidas sus tropas coloniales, y hasta el último momento pelearon por conservarlo con tropas coloniales, con tropas mixtas que combatían allá para impedir que se liberaran estos territorios. Pero esto ya era imposible detener la rueda de la historia, y en una batalla famosa en Dien Bien Phu fueron derrotados y las tropas francesas tuvieron que abandonar Vietnam, pero estas fueron reemplazadas pronto por los norteamericanos. Pero esto es otra historia que ya es muy conocida, que también los norteamericanos serían también derrotados y expulsados definitivamente de Vietnam. Pero las tropas francesas, al mando del coronel Bracquier, fueron trasladadas a Argelia para detener a la insurrección argelina. Allá esta historia fue relatada por un notable cineasta, Pontecorvo, en la batalla de Argel, que sigue siendo una película multipremiada y que no puede ser olvidada y muchas veces vista para recordarnos cómo dio lugar a un cambio en la naturaleza de la guerra entre la Segunda Guerra Mundial y los combates futuros que estamos hoy presenciando. ¿De qué manera cambió la guerra? Dice el propio Bracquier, dice: los ejércitos ya no buscarían aniquilarse en el campo de batalla para ganar o vencer. Ahora la guerra es de otra naturaleza, intervienen factores de carácter económico, político, de tipo internacional, de tipo psicológico, y estamos hablando, dice él, de la guerra moderna, estamos hablando, dijo, de la guerra revolucionaria, porque él conocía mucho a las tesis de Mao Zedong que estaban siendo aplicadas y que habían sido aplicadas con éxito en China. Lo veremos en la siguiente parte para concluir este programa.
Continuamos con el programa Voces del Periodista que conduce Celeste Sáenz de Miera. Rodolfo Sánchez Mena, estamos platicando del papel que juega Argelia en la proceso de paz en el Medio Oriente, concretamente en Siria, donde participa de manera destacada las tropas de ISIS, el ejército fundamentalista que pretende establecer un estado islámico apoyado por Arabia Saudita y que tiene parte de tropas en Irak y otra parte en Siria, y que hasta hace unos días, hasta hace unas semanas, también contaba con el apoyo de Turquía. Comentábamos hace unos momentos cómo Turquía, después del golpe de Estado fallido, pues el primer ministro Erdogan decidió volver a las negociaciones con Rusia como lo había venido haciendo y dejar al bloque de agentes de potencias extranjeras que apoyan a Arabia Saudita y a ISIS a dejar de ser un componente de esta naturaleza. Y también pues el papel que ahora juega Argelia al integrarse como negociador, al ser reconocido por parte de Europa como un nuevo elemento de negociación mesurado, con reconocimiento por parte de los otros estados de tipo fundamentalista, aliados de Arabia Saudita, pero también por Turquía y con Siria. Siria le reconoce como su carácter interlocutor. Ya fue una misión muy importante Siria a acordar con los negociadores de Argelia, y pues uno de los puntos muy importantes ya de negociación y en el avance del proceso de paz es que Turquía empieza a reconocer la permanencia de el líder Asad Arafat, el presidente de Siria, su permanencia al frente del gobierno, cosa que no habían admitido desde el principio en un eventual proceso de paz. Pero ahora esta ruta de paz que se está construyendo tiene ya esta vertiente en donde ya no es un factor decisivo y el acuerdo democrático, la decisión, la voluntad soberana del pueblo sirio de decidir su forma de gobierno y el proceso de negociación para la paz es sin intervención de las potencias extranjeras y encontrar, como estamos señalando, la salida por la vía militar de las tropas que aún permanecen de ISIS, que está siendo derrotado en los últimos bastiones que conserva. Es decir, esto ya parece ser que será cuestión de meses. Posiblemente el desenlace se dé una vez que concluyan las elecciones norteamericanas, tome posesión el nuevo presidente norteamericano y a partir de ese momento se establezca cuál va a ser el rumbo que va a tomar la región. Pero por lo pronto ya las bases, los mecanismos de acuerdo, el reposicionamiento de todos los jugadores importantes del área ya está dado. El tablero de negociaciones, los jugadores como son Egipto, por una parte, como lo es Irán, como lo es
Argelia, como lo es Turquía, como lo es Rusia, como lo es el propio interesado Siria, ya tiene su propia plataforma de negociación. Entonces, lo que va a hacer falta es el ingrediente del acuerdo europeo, pero el ingrediente del acuerdo europeo va a ser también de acuerdo ahora con sus propios intereses, no tan presionado por los norteamericanos, por los requerimientos de carácter geoestratégico norteamericano, porque la ecuación se está modificando y el mundo está cambiando hacia esa dirección de reconocer nuevos actores intermedios, de potencias intermedias, como las que están actuando en este mundo multipolar por regiones. Y en este caso estamos hablando del papel de uno de ellos de manera significativa, como es Argelia, y que al final del pasado bloque hablábamos de cómo enfrentó una guerra feroz de carácter colonialista a base de torturas, a base de prácticas coloniales salvajes, de asesinatos selectivos, pero que finalmente fueron derrotados, y fueron derrotados también porque la voluntad política de entonces del presidente de Gaulle hizo que hicieran una mesa de paz, de acuerdos, para sacar a las tropas colonialistas, y la parte dura del colonialismo europeo, del colonialismo francés, se diera y Francia jugara ya otro papel en el mundo. Pero esto dio lugar inclusive a intentos de golpe de Estado contra De Gaulle y de un asesinato contra el presidente Charles de Gaulle. Esto es otra historia, pero lo que refiere a el triunfo de Argelia, tan reconocido fue que a nuestro país tuvimos visita de uno de sus primeros ministros, recordando los orígenes de nuestros países, orígenes comunes, de lazos tan cercanos de carácter étnico, de carácter cultural, y que ahora en el nuevo papel que está jugando Argelia, veremos cómo el reencuentro entre México y Argelia y todos los países que están jugando un papel destacado en la construcción del mundo multipolar, va a jugar también nuestro país un encuentro muy favorable. Veremos cómo, pues, en esta construcción de un mundo multipolar, alejado del bipolarismo, alejado de la Guerra Fría, alejado de la estrategia de golpes militares, de mano dura, sí veremos cómo estamos asomando, como ya lo vimos en el caso de Rusia, hacia un nuevo proyecto de paz con alimentos en donde nuestro país tiene mucho que decir, mucho que aportar, mucho que sembrar y mucho que cosechar, porque nuestro país ha olvidado cómo se siembra la tierra, cómo se cosecha también la paz y cómo se cosechan los acuerdos. Y para eso nuestro país jugó un importante juego, participó, fue un importante jugador, teniendo los pies bien puestos en la tierra, y ha sido un jugador reconocido en los procesos de negociación internacional. Así es como estamos concluyendo este programa, pero asomándonos a las nuevas realidades y de cómo nuestro país ve
aquellas potencias emergentes con grandes recursos estratégicos como lo es Argelia, que es un gran productor de energía, que es un gran productor de gas y que le sirve a este recurso no solo para proveerse de divisas, sino también para ser un factor de negociación geoestratégica y de negociación para acuerdos de paz y de equilibrio entre las regiones del mundo. Así nuestro país pronto jugará nuevamente ese papel porque por circunstancias meramente coyunturales hemos dejado ese escenario para otros, pero el tiempo para reponer producción, el tiempo para establecer acuerdos internos, pronto tendremos nuevamente todos los elementos sobre la mesa y jugar ese papel tan importante que hemos en diferentes etapas de la historia jugar y lo seguiremos jugando. Por hoy estamos concluyendo este programa, espero que haya sido de su agrado, de su interés, vamos a profundizarlo, pero le agradecemos a todos los técnicos su apoyo, valiosísimo apoyo, a los compañeros de cabina, a los compañeros de cámara, el que contemos con su auxilio, porque sin ellos este programa no es posible. Muchas gracias, nos estamos viendo hasta el próximo programa de Voces del Periodista. Muchas gracias, Rodolfo Sánchez Mena se despide de ustedes.